el temario de hoy se va a enfocar en una funcionalidad particular de GLPI. Para los que estuvieron en webinars anteriores, saben que la codependencia entre toda la información que se almacena en la herramienta es clave. Entonces, no existe un módulo que esté totalmente aislado de otro. Mientras más usen las integraciones entre todos ellos, mejor les va a ir en su modelo de gestión de servicios de TI. Pero hoy nos vamos a enfocar particularmente en las configuraciones y funcionalidades que soportan a GLPI como una herramienta de mesa de ayuda. ¿Ok? Eh, la idea o la presentación es que pasemos 35 o 40 minutos conversando al respecto. Como en otros webinars ha sucedido, en muchos casos ustedes tienen bastantes dudas y lo que buscamos es que sea más interactivo para que ustedes las compartan tanto con el equipo que les está respondiendo en el chat como con algunas que podamos responder al final de la presentación. Entonces, sin nada más que comentarles, vamos directo a la presentación. Ya Paulina y Araceli amablemente nos hicieron la introducción. Nosotros somos una empresa colombiana que nos enfocamos en apalancar herramientas con un modelo abierto, porque creemos en ese modelo para el mundo de TI, que permita responder a necesidades de automatización y de visibilidad de tanto servicios como infraestructura de TI. Al día de hoy, como prácticamente todas las verticales e industrias en el mundo dependen de alguna forma de TI, van a ver que prácticamente tocamos todo el tipo de industrias que existe y probablemente haya una versión de toda esta arquitectura que aplica a la vertical en la que ustedes estén trabajando. Sin duda, como les mencionaba, una cobertura regional bastante amplia. Creemos en un modelo abierto, por lo tanto buscamos siempre sumar más soluciones para que definitivamente no haya algún requerimiento que se quede en, en diseño y no pueda ser atendido por ustedes. Y eso lo que va a permitir es que sin duda van a poder crecer al potencial total que estas herramientas tienen. Como lo pueden ver, GLPI, al igual que otras herramientas open source que usamos, están respaldados, a pesar de ser herramientas open source, están respaldados por empresas que creen en la solución y la respaldan en el largo plazo con roadmaps sumamente completos, de tal forma que el proyecto no se queda en un repositorio estático que no cambia en el tiempo. Bueno, ahora vamos a pasar directamente a GLPI. Entonces, creo que el primer punto ya lo tocamos. Es una herramienta de nivel empresarial. Entonces, las funcionalidades, el marketplace, el ecosistema que se mueve alrededor de GLPI, es un ecosistema que permite responder desde flujos muy sencillos a nivel de mesa de ayuda, gestión de contratos y gestión de inventarios, hasta flujos extremadamente complejos, con empresas que manejan múltiples dominios, múltiples clientes o una estructura organizacional compleja. Todo apalancado bajo modelos de gestión ITIL, todo apalancado por flexibilidad. Y lo que buscamos es que la flexibilidad esté acompañada de un soporte en cualquier tipo en las versiones en las que nos estemos moviendo con ustedes, en que sientan que efectivamente la herramienta va creciendo y mejorando a medida que sus procesos también se perfeccionan. Como se los mencionaba, siempre vamos a creer en GNU GPL v2. Es el modelo de licenciamiento que más se adapta a la mentalidad que tenemos a nivel de apertura y de enfocar sus presupuestos a servicios, soporte y mejorar las herramientas, más que entrar en un modelo de licenciamiento. Eh, el, el modelo de GLPI lo vimos en el webinar pasado, pero se los refresco para los que no pudieron acompañarnos. Es un modelo que está principalmente centrado en eh, dar una única capa de visualización y de automatización de procesos asociados con servicios e infraestructura de TI. ¿No? Entonces, lo que buscamos es que las vistas que tengamos sobre esa infraestructura sean totalmente intuitivos, sean fáciles de manejar y acoplar a las necesidades de su empresa o de su industria. Y de la misma forma que ustedes tengan la flexibilidad para que a medida que ese ecosistema cambia y las cosas cambian en TI cada vez más rápido, ustedes también tengan en la herramienta la respuesta necesaria para poder lidiar con esos cambios y esos retos. Entonces, que los acompañe no solamente en el reto que pueden tener al día de hoy, sino lo que probablemente vean de aquí a 2, 3, 4, 5 años. Entonces, nos vamos a enfocar mucho en visibilidad
y cuáles son las mejores prácticas a nivel de configuración, centrados hoy en el tema de mesa de ayuda, eh, para que ustedes puedan ver cómo es el modelo de gestión de este tipo de herramientas. Lo mencionamos en sesiones anteriores, lo vuelvo a repetir para esta. Generalmente el GLPI se va a mover con esos 6 submenús que ustedes están viendo allí. De derecha a izquierda arrancamos con configuración y llegamos hasta temas de inventario. Yo voy a hacerlo de izquierda a derecha porque a nivel lógico es mucho más fácil de entender. Digamos que el core de la solución es tener un inventario preciso y actualizado de su infraestructura, independientemente que no sea un repositorio principal del inventario de activos y servicios y de aplicaciones, o que simplemente esté alimentándose de sistemas internos. Tener el inventario en la misma herramienta que maneja mesas de ayuda le va a ustedes permitir automatizar y mejorar los procesos de gestión de incidentes y solicitudes. Entonces, el inventario es un tema importante. Mientras mejor esté ese inventario aprovisionado y gestionado, mayor va a ser las funcionalidades que ustedes van a ver en los módulos que forman parte del core de mesa de ayuda y soporte de GLPI. Entonces, el inventario no es un tema menor. De hecho, nosotros tenemos un webinar dedicado a las funciones de inventario y CMDB dentro de GLPI, pero para este caso no voy a hacer tanto foco en él. Me voy a mover más hacia las otras 3 eh, digamos, componentes que tienen que ver con la parte de soporte, la parte de gestión y la parte de herramientas, administración y configuración. Normalmente aquí es donde nos vamos a estar moviendo cuando tratamos con GLPI como una mesa de ayuda, desde las plantillas y formatos que se crean para que usuarios internos y externos realicen requerimientos y abran requerimientos tanto de incidencias como solicitudes, controles de cambios, cambios programados, etcétera, etcétera, como la gestión de todos los contratos y todos los niveles de servicio que acompañan y respaldan la creación de esos tickets. Entonces, GLPI es una herramienta que está pensada para manejar una única entidad, si así lo es, una entidad con múltiples subentidades, que al final es una empresa con múltiples departamentos que manejan distintos niveles de servicio, pero también acompañan muy bien, diría que de forma perfecta, empresas que dan servicios internos y servicios externos. Es decir, que tienen que manejar acuerdos de niveles de servicio para clientes propios y acuerdos de niveles de servicio y contratos para clientes externos. Todas esas cosas se integran. La configuración es codependiente. La idea de eso es, una cosa no va a excluir o les va a restar funcionalidades, pero mientras más hagan esa configuración cross-conectada, llamémoslo así, mayor va a ser la capacidad de automatizar procesos en la actualidad y a futuro. Entonces, esos son los 3 módulos en los que nos vamos a enfocar el día de hoy. De esta lámina quiero que se lleven la prioridad de que inventario sigue siendo un tema clave. Mientras ese inventario esté gestionado de forma adecuada, la cantidad de cosas que vamos a hacer en la parte de soporte y gestión va a ser mucho más interesante de cara a aligerar sus procesos, porque estas herramientas no solo buscan que tengan un entorno amigable y flexible en donde mapear sus procesos de helpdesk y de mesa de ayuda, sino que también empiecen a automatizar procesos para hacer más con menos. Sí, ese es nuestro lineamiento en nuestra línea de automatización, ayudarles a optimizar el uso de sus recursos operativos y técnicos a nivel de gestión de soporte, eh, para asegurarnos que ese flujo es lo suficientemente eficiente para, para acompañarles en el crecimiento de su negocio, básicamente. Entonces, no solamente es mapearlo a ese modelo, perdón, no sé si había alguna duda. Ok. Eh, Me interesaría que se lleven ese mensaje en esta parte. Entonces, estos son los 3 módulos en los que vamos a estar conversando al día de hoy. A pesar de que, como les comento, me estoy yendo de izquierda a derecha, estoy yendo más al tema lógico que al tema de configuración como tal. Y vamos a entrar un poquito en ese detalle cuando ya saltemos al demo. Eh, lo que normalmente van a ver, o la primera parte que más nos preocupa lidiar a nivel lógico, es cómo van a interactuar con la apertura de incidentes, de requerimientos vinculados con incidentes o solicitudes. Generalmente hay 2 modelos. Hay un modelo que es lo que las personas que típicamente manejan la solución y lo ven
a bajo nivel gestionan, que es lo que están viendo a mano izquierda, es esta gráfica. Generalmente la coloco para que vean la cantidad de campos y la capacidad de personalizar y modificar toda esta estructura. Pero generalmente para un usuario que no es técnico o que no está metido en el día a día, este tipo de complejidad es sobrecogedora, digámoslo así. Típicamente no sabemos qué campos diligenciar adecuadamente. La forma en la que se responde a este tipo de requerimientos es creando formatos mucho más sencillos, usando un concepto de plugins, que son básicamente extensiones que vamos a ver en la siguiente lámina, que lo que permiten es extraer esta vista, que para las personas que operamos, configuramos y administramos LPI, es como nuestra tranquilidad de saber que todos esos campos, si en algún momento nuestro modelo de gestión de servicios los requiere, están disponibles, pero simplificar lo que el usuario va a interactuar, de tal forma que el usuario pueda ver cuáles son los campos mandatorios, cuáles son las opciones que puede colocar allí, y darle una visión mucho más simplificada del modelo de datos que se necesita para la gestión de casos. Entonces, ahí es donde empieza la verdadera fortaleza de GLPI. Está toda la complejidad y toda la flexibilidad que se necesita para poder responder a cualquier tipo de modelo de gestión de servicios de TI que ustedes tengan, pero de cara a los usuarios, tanto internos como externos, que no son técnicos o que no forman parte del equipo técnico que administra y gestiona todos estos casos, pues se presenta una vista mucho más amigable, mucho más simplificada, totalmente personalizable, a punta de plugins, de tal forma que esas vistas que ustedes generan se carguen en el tiempo independientemente de la versión en la que estemos, ustedes puedan manipularla y ajustarla en el tiempo para que se acomode al feedback que ustedes reciben de sus usuarios cuando interactúan con el servicio de mesa de ayuda. Entonces, la primera parte tiene que ver con las vistas y la flexibilidad. De nuevo, todos los campos están disponibles, todos los campos pueden ser configurables o no, y ustedes deciden qué de esos campos o qué de ese modelo se presenta al usuario que interactúa con la herramienta para abrir nuevos requerimientos. ¿Okay? Entonces, ese tema me interesa mucho que se lo lleven, porque justamente es la gran diferencia a nivel de cualquier herramienta de mesa de ayuda con la que puedan comparar. Ese nivel de abstracción que se puede dar eh, en cualquiera de los flujos que nosotros determinemos acá. ¿Okay? La segunda parte ya entra en el tema de los plugins. La forma en la que GLPI y el equipo de TechLead se han asegurado de que independientemente de las customizaciones... perdón, no sé si hay alguno o se abrió un micrófono por ahí. Ok, listo. No hay duda, se abre un micrófono, correcto. Listo, perfecto. Justamente el siguiente punto tiene que ver con la extensibilidad. Esa flexibilidad en muchas herramientas implica que ustedes hacen cambios al código fuente o modifican de alguna forma la herramienta en algo que no es escalable en el tiempo. Es decir, esos cambios se pueden perder cuando se hacen actualizaciones. La forma en la que GLPI reacciona a eso, o digamos, no reacciona, encara eso de una forma consistente, es el uso de plugins. Todos los cambios, tanto que el equipo de TechLead como la comunidad desarrolla para GLPI, se exponen como plugins que están disponibles en un marketplace. Esos plugins pueden instalarse en cualquier despliegue de GLPI y pueden usarse para personalizar las configuraciones que se requieren. Entonces, la mayoría de las cosas que a ustedes se le ocurren, a mí me gustaría poder crear formas como la que me mostró Luis en esta lámina, o me gustaría añadir campos adicionales, o me gustaría que la cantidad de tickets que se abren se descuentan de un contrato marco de soporte porque este cliente tiene un contrato que solo permite haber 20 casos de este tipo al año. Todos esos flujos, normalmente, tanto TechLead como el ecosistema de desarrolladores en ese marketplace, ya han trabajado en esas soluciones y ustedes básicamente lo que tienen que hacer es instalarlo y se le va a ampliar las opciones de configuración, tanto globales como particulares de GLPI para poder sumar esos flujos sin tener que modificar el código fuente. Lo que garantiza que a futuro ustedes van a tener soporte continuo de esa funcionalidad
y adicionalmente a eso van a estar trabajando con las mejores prácticas, porque en muchos casos la expertise de TechLeap y el ecosistema de desarrolladores en el GLPI Network pues van a hacer uso de las mejores prácticas de desarrollo que se imponen sobre la herramienta. Entonces, no hay sorpresas. Si un campo nuevo se crea, ese campo va a estar disponible para flujogramas de tickets, va a estar disponible para reportes de inventario, etcétera, etcétera. Y esa es una de las fortalezas justamente de este ecosistema. Eso es lo importante de hacer uso de los plugins. Yo les dejé a mano derecha en esta presentación los 6 plugins más comunes que nosotros usamos cuando configuramos GLPI como una mesa de ayuda nativa. ¿Okay? Puede haber otros, sin duda hay casos particulares para cada uno de los clientes, pero cuando filtré en los despliegues que tenemos cuáles son los 6 más comunes, esos son los que vimos allí. ¿Okay? Ahora, como les decía, a diferencia de si estuviese haciendo un entrenamiento o un workshop de configuración, arranqué por la parte lógica y ahora sí voy a entrar en el tema de configuración como tal. Generalmente GLPI se configura de derecha a izquierda, es decir, siempre arrancamos por setup, nos movemos a administración y después empezamos con herramientas, gestión, soporte y assets, o inventario en castellano. Normalmente la de configuración general es donde ustedes van a empezar a interactuar con los primeros modelos de automatización de GLPI. El primero, el que me encanta porque es el más intuitivo, es lo que se llama la matriz de cálculo automático de prioridades. ¿Qué significa eso? Cuando se abre un ticket, ustedes pueden usar los campos de urgencia e impacto para mapear eso automáticamente a un esquema de prioridad. Y ese esquema de prioridad puede ser un campo interno que ustedes manejen para las distintas reglas de negocio que ustedes tengan. Si hay escalaciones adicionales, si hay canales no tradicionales que independientemente del tipo de activo, del tipo de cliente, del tipo de contrato, tienen que pasar por un modelo de escalación distinto. Como se dan cuenta, es totalmente flexible, funciona con una matriz totalmente configurable y eso les permite a ustedes trabajar muy bien con flujos excepcionales, que lo que busca eso es saltarnos las reglas convencionales que van a ver ahora cómo son, cuando definitivamente hay casos que tienen una muy alta prioridad. Totalmente configurable a nivel de esa matriz y es uno de los primeros puntos en donde ya empiezan a haber automatización. En otras herramientas, generalmente esa tríada tiene que estar preconfigurada de forma manual. Implica que ustedes tienen que definir cuál es la combinación de impacto, urgencia y prioridad que determina cómo las reglas de escalación funcionan. ¿Okay? En este caso, nosotros lo simplificamos un poco más. Más arriba van a ver configuraciones macro de las herramientas. Esto afecta a todas las entidades. Algunas cosas se pueden sobreescribir en base a configuraciones específicas de algunas entidades, pero les permite a ustedes tener un único lugar en donde ustedes manipulan qué tanta información se puede colocar, qué tan grandes son los archivos que se colocan en los tickets, si se pueden o no vincular tickets externos con ese ticket que ya existe, si pueden crear datos anónimos tanto a nivel de recepción como a nivel de creación de tickets, etcétera, etcétera. Entonces son políticas globales que ustedes van a administrar a nivel de asistencia. Mi recomendación, ese es el primer botón o el primer menú que ustedes deberían buscar si están instalando un GLPI desde cero o están probando el GLPI Cloud. Ok, perdonen que no sé por qué hizo este cambio. Que hizo el GLPI Cloud. El segundo son reglas de negocio. Entonces, como les decía, pasamos de configuración a administración. Los segundos que uno normalmente hace todo el tiempo, una vez que ya provisionó entidades, etcétera, etcétera, es empezar a familiarizarse con las business rules. Las business rules no son más que un modelo de criterio y acciones que les permite a ustedes, en base a cualquier campo que exista en el ticket, generar una acción que manipule de alguna forma campos dentro del mismo. Desde estatus, modificar el esquema de SLA que es aplicable a ese ticket, hacer asignaciones, generar aprobaciones adicionales, modificar fechas, modificar cuáles son los equipos que supervisan esos SLAs, etcétera, etcétera. Entonces, las reglas probablemente sean una de las funcionalidades más sofisticadas o más poderosas de GLPI, es donde normalmente vemos que menos tiempo se pasa. Y ahí es donde les digo que es clave, porque ustedes pueden crear reglas por assets, pueden crear reglas por tickets, y eso les va a permitir automatizar muchísimas cosas. Entonces, cuando las cosas se aprovisionan bien, la
global bien y ustedes tienen una vista de que su inventario y su gestión de mesa de ayuda está en la misma herramienta, le van a ver mucho más sentido al tema de las reglas. Y de hecho el trabajo de nosotros como partner de GLPI es incorporar las mejores prácticas en esta parte. Porque típicamente estas son las cosas que uno no configura y después cuando ve un GLPI bien configurado se sorprende del nivel de automatización que se alcanza. ¿Ok? Entonces, este es uno de nuestros diferenciales en lo que acompañamos a ustedes a nivel de servicios. Entender bien cómo estas reglas coexisten, cómo funciona el engine de análisis de reglas y les permite a ustedes definitivamente crear modelos muy, muy complejos de gestión de casos, pero también manejar reglas muy, muy simples cuando quiere un esquema de automatización para todo tipo de clientes. Entonces, esta es una de las dos secciones en donde yo sí les hago énfasis que un buen diseño del modelo de datos en GLPI los va a ayudar a que este modelo de criterio y acciones funcione extremadamente bien. ¿Okay? El otro tiene que ver con las vistas, que ya lo mencionamos. Generalmente aquí hay dos cosas con las que tenemos que hablar cuando hablamos de vistas. Obviamente, uno de los plugins que más comúnmente se usa en mesa de ayuda es el Form Creator. Porque el Form Creator permite a través de una interfaz gráfica bastante sencilla y me permito, yo ya empiezo a saltar aquí a mis queridos demos, el Form Creator les permite a ustedes de una forma muy, muy intuitiva, básicamente un modelo de drag and drop y un modelo bastante intuitivo de crear consultas, les permite a ustedes, vamos a poner prueba webinar para que ustedes lo puedan ver, permiten que no le puse el tipo de datos que se quiere colocar aquí. Les permite a ustedes crear widgets dentro de una forma personalizable para que el cliente pueda interactuar con ellos. Entonces yo puedo escoger un dropdown, ese dropdown va a ir por lo menos y me va a mostrar todas las localizaciones que yo tengo. Entonces automáticamente él va a ir a la lista de localizaciones que yo ya provisioné, si tengo distintas sucursales, distintas áreas, distintos pisos, etcétera, etcétera. Puedo colocarle un valor por defecto, puedo colocar que mi oficina de Bogotá es la que va por defecto y normalmente le va a permitir al cliente interactuar con ese formato y aprovisionarlo de una sola vez. Ustedes pueden poner validaciones de los datos, ustedes pueden poner codependencias de la información, sin ningún problema pueden volver el campo mandatorio o no volverlo mandatorio, y lo que eso le va a permitir es que el usuario final va a ver un formato extremadamente sencillo. Por lo menos si yo pongamos aquí, si yo pongo MSI, lo van a ver acá, yo estoy poniendo campos condicionales en donde si el fabricante es MSI, normalmente me va a dar una pestaña adicional en el cuestionario. Esto lo hace muy flexible a nivel de usuarios. Entonces, Form Creator yo diría que es el típico que todo el mundo nos consulta cuando vamos a mesa de ayuda. Es un plugin extremadamente poderoso. Adicionalmente a eso, es intuitivo para crear esos formatos. Y cuando ustedes, de nuevo, crean un buen modelo de datos, van a poder responder a muchas necesidades de sus usuarios sin tener que administrar muchos formatos distintos. El tema de validaciones y campos dependientes, yo creo que son las dos cosas que menos vemos en despliegues de clientes que ayudamos a nivel de consultoría. Y yo les digo que es uno de esos modelos en donde les permite en una sola forma manejar distintos tipos de incidentes o de solicitudes de una sola vez. Entonces, me gusta mencionarles esto porque muestra una interfaz mucho más sencilla que si vamos a la parte de asistencia, que uno como ya está acostumbrado, lo ve bastante sencillo, pero cuando uno entra acá, obviamente es impresionante la cantidad de campos que existen y todavía puedo poner más campos dentro de esto. Entonces, para un usuario que no está familiarizado con la herramienta, esto puede ser un poco complejo de manejar. Por eso se maneja en el tema de las formas. ¿Okay? Entonces, ese es el primer plugin que les va a ayudar a que como mesa de ayuda forme parte del día a día de la gestión de servicios e infraestructura de TI. Pero el segundo son las vistas, porque de la misma forma en que para los usuarios tiene que ser muy fácil de interactuar con la herramienta, para los puestos de gerencia y de dirección y de gestión, es importante que la información se presente de una forma que sea atractiva. Una de las cosas que me parece muy fuerte de GLPI es la parte de la visualización, especialmente para temas de incidencias.
porque es muy fácil modificar estas vistas, hacerlo lo suficientemente atractivo para que las cosas más importantes aparezcan allí, poder dar seguimiento automático. Y vuelvo otra vez a mis demos. Cuando tengo un ticket demasiado atrasado, le doy clic aquí, automáticamente me va a llevar a todos los tickets, quiénes son, quiénes lo manejan, en qué paso se quedó. Puedo entrar en cualquiera de esos tickets y puedo ver cómo es la dinámica a nivel de aprobaciones, cómo es la dinámica a nivel de procesamiento del ticket, qué es lo que está pendiente. Esto básicamente es como si fuera un flujo de, permítame volverme aquí para que veamos uno que tiene más pasos. A ver si tengo alguno que se ve más interesante a nivel de flujos. Pero a ver si este tiene más. No, este está exactamente igual. Entonces es muy fácil pasar de una vista macro a una vista puntual, pero con flexibilidad. Y por eso me gusta mostrarles esto. Tranquilamente pueden arrastrarlo, decidir cuál es el campo que se va a presentar aquí, el icono, el color, el widget que vamos a poder usar dependiendo del tipo de campo que se tenga, pues los widgets se seleccionan automáticamente. Entonces, cuando tenemos que presentar vistas sobre la complejidad que ustedes pueden tener aprovisionada en GLPI, esta es la herramienta correcta para hacerlo. Porque una herramienta de mesa de ayuda funciona y escala correctamente en su organización en el momento en que para los usuarios no técnicos es fácil interactuar con ellas para abrir y gestionar sus requerimientos, y es fácil para las personas que necesitan medir el servicio y reaccionar ante cualquier desviación a nivel de CLAs, a nivel de flujos de trabajo, que sea también intuitivo. Y eso es lo que nosotros llamamos formas y vistas. ¿Okay? Para nosotros forma parte del módulo de visibilidad de GLPI, pero es un tema extremadamente importante que ustedes conozcan. Si no lo conocen, si seguramente ya han interactuado con GLPI, esto en algunos casos les parecerá trivial, pero lo que les digo, muchas veces la simplicidad que tiene para que ustedes creen su primera forma o su primera vista esconde la expertise del ecosistema de partners que ha creado TechLeap para justamente acompañarles en este camino de poner las mejores prácticas en las configuraciones más finas para que a medida que la herramienta crezca y se vuelva una parte mucho más integral de su gestión de servicios e infraestructura, pues que responda a esas necesidades. Y como les menciono, tenemos desde clientes que manejan 2 o 3 tipos de activos y clientes internos hasta clientes que manejan 20, 30, 40 contratos de soporte y de outsourcing a clientes externos. Entonces, van a ver cualquier tipo de despliegue gestionado en este tipo de herramientas. Obviamente apalancado por un modelo netamente abierto. Entonces, eso es GLPI para mesa de ayuda, en grandes resúmenes. Es un modelo que les permite a ustedes, desde un inventario, ojalá aprovisionado en la herramienta de GLPI o consumido de sistemas externos, que permita gestionar requerimientos tipo incidentes, solicitudes y controles de cambios con una configuración global, reglas de automatización que permitan a ustedes modificar casi que cualquier campo en el ticket, adicionalmente a crear flujos nuevos de trabajo como escalaciones, aprobaciones adicionales, escalaciones a proveedores, etcétera, etcétera. Y adicionalmente a eso, da las herramientas para que de cara a usuarios no administradores de la herramienta, tanto los que abren requerimientos como los que dan trazabilidad al estado del servicio, ustedes continuamente puedan estar trabajando sobre él. Y ese es a grandes rasgos lo que les mencionábamos allí. Si se dieron cuenta en el demo, yo estaba saltando entre 2 tipos de herramientas distintas. La razón por la que yo hago eso es porque principalmente también uso esto como una oportunidad para hablar de los 2 modelos de despliegues que ustedes van a ver de GLPI. Y eso es clave para mesa de ayuda, porque mesa de ayuda generalmente tiene una de las 2 métricas que impacta más en los modelos de soporte que ustedes pueden esperar de TechLeap y de Imagunet en este caso, que tiene que ver con emplear GLPI bajo el Network Cloud, que básicamente es un sistema SaaS totalmente gestionado por TechLeap, o un despliegue on-premises, ya sea en infraestructura de ustedes o en sus proveedores de nube híbrida o nube pública, en donde, digamos, la responsabilidad o ese modelo de responsabilidad compartida recae más en quien administra la infraestructura en ese caso. Yo estaba mostrando los 2
para justamente llegar a este punto en donde les digo que las funcionalidades pues me permiten pasarme de uno a otro, y ese es uno de los buenos trabajos que ha hecho TechLeap a a nivel de estandarizar su solución. Y digamos que los dos modelos se tienen dependiendo de cuál es el que hace más sentido para su esquema de negocio y la cantidad de usuarios y activos que ustedes manejen. ¿Okay? Entonces, generalmente cuando el cliente arranca on-premises, para obtener soporte ya de nivel 3 y tener respaldo del editor, necesitamos algún tipo de suscripción cuando estamos on-premises. En cloud, eso siempre va a estar incluido dentro de la suscripción de GLPI Cloud. Y lo que les va a preocupar a ustedes es la cantidad de usuarios con perfiles technician que están trabajando y gestionando, o lo que se llaman IT agents, que están constantemente trabajando con la plataforma. Totalmente transparente el modelo de licenciamiento y el alcance del licenciamiento, el modelo de suscripción que se tiene en GLPI Network Cloud. Lo que busca es justamente que sea mucho más fácil hacer el onboarding, y nosotros como partners, nosotros normalmente entramos en el tema de la administración y la configuración. Ese es principalmente nuestro trabajo, acompañarles a ustedes en esas sutilezas que vieron acá. O sea, es muy fácil tener algo base dentro de GLPI, esa es la idea. Cuando ya vamos a una herramienta en que queremos automatizar muchos procesos y todo lo que viene detrás de que una empresa determine automatizar sus procesos de gestión, pues ya hace mucho más sentido entrar en un modelo con partners que sepan mejores prácticas de administración, de configuración, y también capacitarlos para que ustedes queden empoderados en ese sentido. ¿Okay? Entonces, sí es importante que se lleven este punto en cualquiera de esas partes, pues seguramente Polina y el equipo ahí les está respondiendo consultas que ustedes tengan donde eso, pero al día de hoy el mensaje para nosotros es que no hay una limitación por donde arrancar, hay 45 días incluidos en GLPI Network Cloud. En la suscripción ustedes tranquilamente, como decimos en Colombia, pueden empezar a cacharrear con un despliegue on-premises. Y justamente uno de nuestros roles de Imagunet dentro de la región es crecer la comunidad para que ustedes sientan que hay mucha más material que puedan consultar a nivel técnico o de arquitectura en castellano. Estamos arrancando, sé que debemos llevar a niveles técnicos un poquito más detallados, pero digamos que estamos arrancando para que sepan los potenciales de la herramienta, y sin duda vamos a estar haciendo webinars. Vi muchos nombres conocidos ahí, así que saben que nosotros somos bastante juiciosos, como decimos en Colombia, con el tema de seguir acompañándoles en temas de webinars. Yo les dejo la parte de suscripciones para que entiendan qué es lo que viene detrás de todo esto. Obviamente ustedes siempre van a poder usar la herramienta open source, porque ese es el modelo que se tiene. Cuando ya pasamos a soporte y a servicios, nosotros normalmente necesitamos de algún modelo de suscripción, o sea, de suscripción on-premises, que son los 4 y los 3 tiers que están viendo allí, o el modelo de GLPI Network Cloud, que ya es un sistema de suscripción mensual por agente. Porque eso es lo que nos permite a nosotros saber que tenemos el nivel 3 de TechLeap, que siempre es necesario para poder acompañarnos en este sentido, que vamos a poder responder a niveles de servicio mucho más demandantes a nivel de la disponibilidad de la herramienta, y también que vamos a poder trabajar con todos los plugins, incluso los que son exclusivos de TechLeap. Entonces, ese es mi mensaje para que evalúen eso en su plan estratégico. Para nosotros siempre va a ser bueno que ustedes usen la herramienta en cualquier modelo, pero esa es la forma en la que la herramienta pasa a un modelo empresarial.